Luego de muchas polémicas, la serie de Acolyte finalmente llegó a su fin hace ya varias semanas. Según los informes oficiales, debutó con muy buenos números, pero fue perdiendo el interés del público conforme se acercaba a su final. Y aunque se llegó a considerar una segunda temporada, finalmente se confirmó que eso no ocurriría. Pero como esa última noticia volvió a levantar el interés por la serie, quise tomarme el tiempo de hacer un top 5 con las mejores cosas que nos dejó The Acolyte. O las peores, no me podía decidir. Para tomar la mejor decisión hice una encuesta en Twitter y el resultado fue que por una vez triunfó el lado positivo de mis seguidores y prefirieron que hablara de las cosas buenas. Así que, sin más contratiempos, les presento el top 5 de las que considero las mejores cosas que nos entregó The Acolyte. Número 5. La ubicación temporal. Uno de los elementos que más llamaba la atención de la serie era la época en la que se desarrolla, en los años finales de la Alta República, pero un siglo antes del episodio 1, un periodo de tiempo que no se había explotado en ninguna historia. La gracia de esto es ver cómo los Caballeros Jedi pasan por una especie de transición en la que su grandeza, poder, presencia en la República y sus valores incuestionables que están presentes en las novelas de la Alta República comienzan a menguar al punto de llegar a cometer acciones cuestionables y ya no disponer de la confianza absoluta del Senado. El resultado final de esto es lo que vemos en las precuelas, una orden de estudiantes de la fuerza, más parecidos a monjes que caballeros, recluidos en su templo, con nula participación política y una conexión con la fuerza que gradualmente pierde intensidad. Muy interesante ver esa transición en pantalla. Número 4. El misterio. Aunque la historia tiene algunos elementos que no me parecieron de lo mejor, de los que no voy a hablar ahora porque no es un top para eso, al menos la parte central de la narrativa, el misterio que había detrás, sí mantuvo la historia interesante por los 8 capítulos. El pasado de Mae y Osha y el por qué el resentimiento de una contra los Jedi y el distanciamiento de la otra para con los mismos, fue algo que la serie fue revelando poco a poco y de manera muy interesante. La columna vertebral de ese misterio fueron los 2 episodios dirigidos por Kogodana, Destino y Elección, los cuales cuentan cómo fue el encuentro entre los Jedi y las brujas del planeta Brendok, desde el punto de vista de cada facción, haciendo con eso un tributo a la película Rashomon, conllevando una enseñanza similar, pues la verdad de lo ocurrido aquel día en ese planeta, junto con la responsabilidad y culpa por los trágicos eventos, dependen de la subjetividad de cada narrador, habiendo al final tantas verdades como personas involucradas. Número 3. Las referencias a otras obras. Una de las cosas que más me gustan cuando consumo historias de Star Wars son las referencias a otras obras que hacen sentir ese universo mucho más vivo, como una mitología en constante expansión. En el caso de The Acolyte, sí se hizo un buen trabajo en incluir elementos de otras historias, como la existencia de otro aquelarre de brujas de la fuerza, similar a las Hermanas de la Noche, incluso con poderes parecidos, pero manteniendo su propia identidad. Revisitamos planetas que habíamos visto en producciones previas, volvimos a ver especies alienígenas que nacieron en novelas antiguas, se referenciaron eventos como el Gran Desastre de la novela Luz de los Jedi, vimos en acción al Metal Cortosis, capaz de frenar el corte de sables de luz, pero que al mismo tiempo es frágil como lo indican algunas fuentes, y hasta vimos cómo sangra un Cristal Kyber por primera vez en live action. Quizás a varios no les gusta el trabajo de los escritores, y es respetable, pero es claro que en cuestión de conexiones hicieron su trabajo para la serie. Número 2. Los combates. Uno de los apartados técnicos mejor cuidados de la serie fueron definitivamente los combates. No solo los combates con sable de luz, que claro que los tuvimos, y fueron geniales, sino todas sus variantes, como la forma que tiene Mae de combatir con cuchillos o directamente cuerpo a cuerpo. Se nota que hubo mucho trabajo detrás de cada una de las secuencias de pelea y que al mismo tiempo la serie se las ingenió para tener una identidad propia, alejándose un poco del CGI que abundaba en las precuelas en pos de utilizar efectos prácticos, como acrobacias, poleas o trucos de cámara. También es de apreciar cómo vemos que los estilos cambian tanto entre un personaje y otro, no solo cuando hablamos de diferentes facciones, que es esperable que combatan diferente, sino incluso entre miembros de la misma Orden Jedi,
dejando claro que algunos son más avanzados en el combate que otros, pasando quizás por alguno que se notaba tenía un futuro prometedor. Buenos momentos. Número 1. Kimir, el extraño. El personaje que prácticamente se robó la serie fue Kimir, o mejor dicho, la persona que primero se nos presenta como el boticario Kimir, al servicio de los villanos, pero que luego resulta ser un Sith del que realmente desconocemos su nombre. Kimir es fascinante porque es un antagonista que nosotros, al igual que los Jedi de la historia, tuvimos muy de cerca sin percibir a tiempo su nivel de amenaza. Prácticamente actúa como una persona totalmente diferente hasta que las circunstancias lo llevan a revelar su verdadera naturaleza. Cuando lo hace, no decepciona, con una apariencia intimidante, un físico imponente, movimientos brutales y varios trucos bajo la manga que lo convierten en un verdadero terror para los Jedi. Fuera de su momento de confrontación, el personaje muestra una faceta un tanto distinta de los Sith, más melancólica, menos consumida por el odio, estableciendo que oculta su existencia como una necesidad de supervivencia antes que para culminar un gran plan de venganza. Al parecer en este punto aún faltaría para llegar a eso. En definitiva, creo que desde Darth Maul, en el episodio 1, no habíamos tenido una presentación de villano tan genial, que por desgracia es manchada por un detalle. Y es que el gran momento cuando el personaje revela su rostro y confirmamos su identidad, es opacado porque en el capítulo anterior ya se nos habían dado demasiadas pistas de que Kimir era el Sith maestro de Osha desde el inicio. Si se hubiera manejado mejor, no solo habría sido uno de los mejores momentos de la serie, sino uno de los mejores momentos en la historia de Star Wars. Y listo, esas fueron las 5 mejores cosas que nos ofreció The Acolyte. Espero que se tomen esto con madurez y no vengan a cuestionar algo que claramente está basado en mis gustos personales. Si ustedes tienen un canal y quieren hacer su lista, les animo a realizarla y con gusto vería sus videos. Pero los 5 lugares que yo definí se van a quedar así. Si aún tienen ánimos de ver otro top 5, pero esta vez de las peores cosas de la serie, háganmelo saber en comentarios y quizá también lo haga para cerrar finalmente el tema de The Acolyte. Les recuerdo que pueden seguirme en mis diferentes redes sociales. En Facebook subo memes, en Twitter comentarios de diversos temas, en Discord se hacen dinámicas con mis seguidores, etc. Dejo mis links en la descripción. Siguen a Dulce en Twitter, la chica que da voz a Marinette. Y sin más que agregar, pues nos vemos en el siguiente video.